Hola, en este episodio vamos a responder a la pregunta ¿qué hacer en caso de acoso escolar? Familias conectadas, porque Internet no es un familiar. Les vamos a contar 4 historias reales de sobrevivientes y lo que aprendimos de ellos. Les dejamos el link de donde tomamos las historias como fuente. Comencemos. Presenta Prodigy. Primera historia. Diana. Lo mío comenzó en primaria cuando tenía 7 años y cambié de colegio. Yo me comportaba normal, como lo había hecho siempre, pero un grupo de compañeras me tomó manía. Daba igual el lugar, ya fuese en el aula, en el patio, en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos me arrinconaban y me insultaban, que si olía mal, que si era fea, que si no sabía vestir. De tantas veces que me lo dijeron, me costó mucho convencerme de que no era así. Incluso hasta un tiempo después de que dejaran de acosarme, este es uno de los más grandes problemas del acoso, y es que cuesta mucho trabajo recuperarse. En mi caso, he superado las secuelas más graves, dice Diana, pero en ocasiones todavía me pongo nerviosa al recordar todo aquello. Para mí es como una herida que está cicatrizando y que duele un poco al tocarla. Después de los insultos, el acoso pasó a ser más físico. Llegaron a lanzarme incluso un pupitre. Hubo un día en el que mis compañeras, después de clase de gimnasia, me lanzaron papel higiénico mojado. Me escondí en un baño y desde arriba siguieron lanzándome el papel. En aquellas ocasiones me quedaba quieta, no sabía cómo reaccionar. Además, no me atrevía a decírselo a nadie por sus amenazas. ¿Cómo? Se lo digas a alguien, sufrirás el doble, me decían. Así que mis padres no se enteraron hasta que mis primas se lo contaron. En mi caso, logré superarlo al cambiar de colegio, coincidir con una tutora que estaba muy involucrada en la lucha contra el acoso escolar. Nos habló abiertamente del tema y decidí contárselo. El hecho de haber tenido una profesora sensible fue decisivo. Creo que es importante que los profesores estén bien preparados. Consejo de esta primera historia: estar bien preparados, hablar del tema, darlo a conocer. No es solamente rol de los profesores saberlo, también los padres, los niños, los acudientes que de forma directa o indirecta hagan parte de la educación y del cuidado. Segunda historia, Juancho. A mí me acosaron desde los 3 hasta los 17. Da igual que haya pasado por colegios públicos y privados. Toda mi vida escolar ha estado vinculada con el acoso. Al principio, cuando era pequeño, otros niños me hacían vacío y me prohibían jugar con ellos. Es increíble cómo desde tan pequeños podemos albergar sentimientos tan crueles. Durante mi paso por un internado de los 11 a 15 años, otros niños se metían en mi habitación y me golpeaban por las noches. Creo que la tomaban conmigo por ser muy introvertido. Siempre he sido una persona solitaria y me costaba mucho centrarme en los estudios, dice Juancho. Es probable que, de haberlo exteriorizado, yo lo hubiese enfrentado antes, pero no lo hice. De hecho, llevo acudiendo a terapia psicológica desde los 6 años. No se lo comuniqué a mi terapeuta hasta hace un par de años cuando me vi en confianza. Y eso que hoy tengo 22 años. Consejo de esta segunda historia: dar el espacio a los niños para expresar sus emociones, sus sentimientos. No se trata solamente del acoso o del matoneo, se trata de comunicación. Tercera historia, Aleja. Empecé a sufrir acoso escolar hace 17 años, cuando el bullying no tenía nombre. Era algo como se metían conmigo y me pegaban. Comenzó a ocurrir cuando me puse al lado de otros niños que sufrían de acoso. Entonces los acosadores se metieron conmigo. Me esperaban fuera del colegio para golpearme. En mi caso lo verbalicé con rapidez, se lo dije a muchos profesores, pero no le dieron importancia. También lo hablé con mis padres, quienes insistieron ante los profesores. Hablaron incluso con los padres de mis acosadores. Tampoco sirvió de nada. Las cosas no mejoraron hasta que me cambiaron de clase. Desde que terminé el colegio, no he vuelto a hablar del tema, pero hace unas semanas decidí hacer pública mi historia.
sobre una sesión de acoso escolar. Espero que mi historia sirva para que las víctimas sepan que no están solas. Consejo: expertise. Es cierto que los padres puede que hoy no tengan el conocimiento. Es cierto que los profesores no tengan el conocimiento. Ni nosotros, las instituciones o las iniciativas o los colectivos que estamos trabajando por luchar contra el acoso, no tengamos respuesta. Pero sí que podemos brindar un apoyo. Las víctimas no están solas. Y la construcción de ese conocimiento es de todos. Si no lo tienes, búscalo, pregunta. Alguien va a tener la respuesta. Última historia. Luchito. En mi caso hubo insultos, pintadas en el pupitre, amenazas y algunos empujones, la mayoría con una motivación homófoba. Esto demuestra que el acoso escolar no es solo cosa de niños, sino que volcamos en ellos nuestros prejuicios, nuestros odios, nuestros miedos, nuestros fracasos. De alguna manera hemos hecho que se empapen de nuestro miedo a la diferencia. Necesitamos una reflexión generalizada para que padres, profesores, alumnos tomen conciencia de la importancia del problema. Por fortuna, desde los 8 o 15 años cuando fui víctima, no sufrí terribles agresiones físicas, pero deberíamos ser conscientes de que el abuso también está en aquellos insultos, en aquellas pintadas de pupitre que pueden hacer mucho daño a las víctimas. Deberíamos volcarnos en que los alumnos sepan reaccionar ante el acoso. Yo fui víctima de acoso, fui testigo de cómo acosaban a otros compañeros y entonces no reaccioné de ninguna manera, me limité a contemplarlo. Durante todo este tiempo hemos estado paralizados ante el acoso escolar y es hora de que aprendamos a reaccionar. Como víctima no manifesté el problema ante ningún adulto porque me daba vergüenza, pero ahora quienes sufren acoso deberían tener claras las herramientas para superarlo. Consejo acá: ¿qué creen que podemos tener, que podemos construir? Para mí el consejo es tener claras las herramientas. Esta historia es un compendio de todo que muy ecuánimemente Luchito lo explica. Es ser conscientes que cualquier cosa puede ser un abuso. Cuando alguien nos habla y no le respondemos puede ser una forma de violencia. ¿Y qué necesitamos? Tener claras herramientas. Y las herramientas va desde entender el problema hasta conocer la forma para mitigar ese problema. En conclusión, tenemos que aprender a observar, a escuchar, a comprender. Hemos insistido en nuestros podcasts que este tema es fantasma. No lo vemos y no lo denuncian, y nos lo dicen acá nuestras 4 historias. No se denuncia por miedo, y si lo denuncian, no le damos la importancia. ¿Y saben qué es lo más poderoso? Que esto no depende de internet, depende de las personas. Que esto sucedía años atrás de alguna forma, y así como en su momento apoyábamos a los niños, abrazábamos, estábamos con ellos, hoy por la invención del internet, eso debe permanecer. Y seguramente un abrazo, una palabra o un momento de escucha puede salvar una vida. En nuestro próximo podcast responderemos a la pregunta: ¿Internet puede matarte? Síganos en redes sociales, vayan a nuestro tablero de conocimiento, el link está en las notas de nuestro podcast y como siempre, nos estamos viendo.